Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Los informes oficiales dirán que fue una anomalía, que la sonda Odisea Quarton sufrió una falla catastrófica en su sistema de navegación, lo que explica su regreso prematuro de la fosa de las Marianas. Pero quienes estuvimos a bordo del buque de recuperación, Horizonte Profundo, sabemos la verdad. Sabemos que lo que la NASA encontró, una civilización alienígena perdida bajo el Pacífico, no fue un descubrimiento, fue una entrega. Era algo aterrador, algo que no estaba muerto, sino simplemente esperando un servicio de despertador. La sonda no falló. Regresó con una precisión balística que nuestros propios misiles envidiarían, emergiendo del agua como una bala de cañón oscura y silenciosa. Cuando la grúa la depositó en la cubierta, el silencio fue lo primero que nos golpeó. El silencio de una tripulación de ingenieros y científicos que no entendían lo que veían. El casco de titanio, que debería haber estado marcado únicamente por la sal y el tiempo, ahora estaba recubierto por una filigrana negra, una red de venas orgánicas que se contraían bajo la luz del sol, reparando pequeños arañazos en tiempo real. Era una piel, una membrana viva que se había adherido al metal, convirtiendo nuestra tecnología en parte de su propio cuerpo. Era una profanación silenciosa, un acto de posesión a nivel molecular. Dentro, los sistemas estaban fritos, los sensores geológicos muertos. Solo un único paquete de datos había sobrevivido, aislado en un núcleo de memoria blindado. No eran lecturas sísmicas ni análisis de composición del lecho marino. Era un archivo de audio, una grabación que, según los primeros análisis, parecía violar las leyes fundamentales de la termodinámica. Era un sonido profundo, polifónico, una especie de canto coral que no se degradaba con la distancia o el tiempo. De hecho, parecía volverse más complejo y coherente con cada bucle de reproducción, como si estuviera aprendiendo de su propia existencia. El sonido no era solo una grabación, era una presencia. Llenaba el laboratorio con una presión palpable, una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos. Los analistas que lo escucharon durante más de una hora informaron de migrañas severas, de una sensación de vértigo y de un persistente sabor a ozono en la parte posterior de la garganta. 2 de ellos tuvieron que ser sedados tras sufrir ataques de pánico, balbuceando sobre demasiadas voces y un océano de ojos. El canto era más que un sonido, era un agente infeccioso, un código sónico que buscaba una mente en la que resonar. Recuerdo haber visto a un técnico, un hombre joven llamado Damián, con los auriculares puestos, la cara pálida como el papel. Se los quitó de golpe y miró sus manos como si no fueran suyas. Dijo que durante un instante, mientras escuchaba el canto, había olvidado cómo respirar. Su cuerpo simplemente dejó de hacerlo, como si esa función autónoma ya no fuera necesaria. El sonido no solo entraba por los oídos, parecía querer reescribir las reglas biológicas de quien lo escuchaba, sintonizándolas con una nueva y extraña frecuencia. La decisión de clasificarlo fue inmediata. La sonda fue puesta en cuarentena bajo una carpa de presión negativa.
El archivo de audio fue encriptado y enviado a un selecto grupo de especialistas. La tripulación del Horizonte Profundo fue confinada a bordo, con órdenes estrictas de no comunicarse con el exterior. Estábamos atrapados en un barco con un fantasma, un eco de algo tan antiguo y vasto que nuestra comprensión apenas podía rozar sus bordes. Y en la oscuridad de mi camarote, yo sabía que no era un eco. Era el primer verso de una canción que pronto todos se verían obligados a escuchar. El verdadero horror no era el material orgánico en el casco, ni los sistemas fritos, ni siquiera el propio canto. Era la implicación de su regreso perfecto. Algo en el fondo del océano no solo había encontrado nuestra sonda, sino que había entendido su propósito, había descifrado su sistema de navegación y la había enviado de vuelta a nosotros, no como una advertencia, sino como un regalo. Un caballo de Troya enviado desde las profundidades más oscuras del planeta, llevando en su interior una melodía que prometía cambiarlo todo. La pregunta ya no era qué habíamos encontrado, era qué nos había encontrado a nosotros. Hace 2 años, mi universo era el cosmos. Como xenolingüista principal del Instituto SETI, mi trabajo consistía en escuchar el silencio entre las estrellas, buscando patrones, buscando una voz en el vacío. La encontré en la señal de Orión. Estaba convencida de que era un lenguaje, una estructura matemática demasiado elegante para ser una coincidencia. Luché, presenté mis argumentos, convencí a un comité de escépticos de que debíamos responder. Les dije que era nuestro deber saludar a otra inteligencia. Lo que no les dije fue que necesitaba que fuera verdad. Necesitaba esa conexión para validar una vida dedicada a escuchar un silencio que me estaba devorando. La respuesta que recibimos no fue un saludo. Fue un pulso electromagnético de una violencia inimaginable. Frió 3 de nuestros satélites más avanzados y dejó un cráter de silencio en la misma banda de frecuencia que habíamos estado monitoreando durante décadas. No era un lenguaje, era el rugido de una estrella de neutrones, un fenómeno natural que mi desesperación había confundido con una intención. Mi carrera se desintegró. Me relegaron al análisis de datos de bajo nivel, archivando señales de radio de pulsares lejanos. Un trabajo diseñado para recordarme cada día la diferencia entre lo que es y lo que deseamos que sea. Por eso, cuando la vi de pie junto a mi cubículo, supe que el mundo se había inclinado sobre su eje. La directora Isolda Reyes, la mujer de hierro de la División de Exploración de la NASA, no visitaba el sótano de los datos archivados. Su presencia era un evento gravitacional. La gente se callaba, los pasillos se despejaban. Era una leyenda, conocida por su ambición implacable y por conseguir resultados a cualquier coste. Su mirada era como el acero, fría y sin concesiones. No estaba allí por casualidad, estaba cazando. Escuché que sabes interpretar lo imposible, dijo. Su voz era grave y no admitía réplica. No era una pregunta, era una declaración de hechos. Colocó una tablet sobre la pila de informes que cubrían mi escritorio. La pantalla se iluminó, mostrando un ecualizador de audio que vibraba con un patrón hipnótico y complejo. Presionó el play. El sonido llenó el pequeño espacio. El canto del abismo. No era fuerte, pero se sentía inmenso, como escuchar el movimiento de las placas tectónicas. Mi instinto, el mismo que me había traicionado con Orión, se despertó de golpe. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Era la razón por la que había elegido mi campo. Era la voz que había esperado escuchar toda mi vida, no desde las estrellas, sino desde un lugar mucho más cercano y oscuro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Era el reconocimiento de algo profundamente ajeno, pero a la vez
extrañamente familiar. La estructura armónica era demasiado compleja para ser de origen animal, demasiado orgánica para ser mecánica. Era un verdadero lenguaje. «Es tu segunda oportunidad», respondió Reyes, sus ojos fijos en los míos, leyendo la fascinación y el miedo en mi rostro. «Oh, la última. Te necesito en el horizonte profundo en 12 horas. El sumergible de exploración desciende en 24. No es una petición, Elara». Se dio la vuelta para marcharse, su misión cumplida. Sabía que no podía negarme. La vergüenza de mi fracaso era una jaula, y ella acababa de abrir la puerta, mostrándome una oscuridad mucho más profunda y tentadora que la que ya habitaba. Me quedé allí, el canto llenando el silencio de mi cubículo, sintiendo cómo se enroscaba en mi ADN. Era una melodía que prometía respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La señal de Orión había sido un espejismo, una ilusión nacida de mi propia soledad. Pero esto era real. Podía sentir su peso, su antigüedad. Era la llamada del abismo, y yo, que había pasado mi vida mirando hacia arriba, estaba a punto de responder a una voz que venía de las profundidades más insondables de mi propio mundo. El descenso en el sumergible, Tritón, es como un entierro en cámara lenta. Primero la luz del sol se desvanece, transformándose en un azul cobalto, luego en un índigo profundo, y finalmente en una negrura tan absoluta que parece tener peso y textura. A los 9. 00 metros. La única luz es la que producimos nosotros. 2 haces blancos que cortan una oscuridad que ha permanecido intacta durante eones. El silencio es total, roto solo por el zumbido de los sistemas de soporte vital y los ocasionales crujidos del casco de titanio al ajustarse a la presión monstruosa. Un recordatorio constante de que estamos en un lugar donde no deberíamos existir. Fue Reyes quien lo vio primero en el sonar de barrido frontal. Una anomalía de tamaño kilométrico que no aparecía en ninguna carta de navegación. «Ahí está», dijo por el comunicador, su voz, normalmente un témpano de control, ahora teñida de un asombro casi infantil. «Enciendan los focos exteriores de largo alcance». Los haces de luz se ampliaron, empujando la oscuridad hacia atrás. Y entonces lo vimos. La fuente del sonido. El lugar de donde había venido la sonda. El lugar donde una civilización alienígena había esperado en silencio durante millones de años. No era una ciudad. Las ciudades tienen lógica, ángulos, calles, una estructura que delata la mano de sus constructores. Aquello no había sido construido. Había crecido. Era una estructura colosal, mitad coral negro, mitad circuito integrado. Una fusión imposible de biología y tecnología que se extendía por el lecho marino hasta donde alcanzaba la luz. Pulsaba suavemente con una luminiscencia azul pálida, como el corazón latente de un leviatán dormido. No había torres, ni cúpulas, ni nada que pudiéramos reconocer, solo espirales, arcos y filamentos que se entrelazaban en una arquitectura fractal y orgánica. «Lo llamamos el nido», explicó Reyes, su voz llena de un orgullo posesivo, como si su descubrimiento le diera derecho a nombrarlo. «Creemos que es una nave arca biomecánica. Los análisis preliminares de la sonda sugieren que se estrelló aquí hace, como mínimo, 2 millones de años, antes de que nuestros antepasados bajaran de los árboles. La escala temporal era abrumadora, reduciendo toda la historia humana a un simple parpadeo. Éramos niños jugando en la orilla de un océano que albergaba secretos inimaginables. Nos acercamos con una cautela reverencial. La superficie del nido no era lisa.
Estaba cubierta de lo que parecían ser conductos y nodos, todos brillando con la misma luz azul interna. El canto se hizo más fuerte, ya no a través de los hidrófonos, sino vibrando a través del casco del tritón. Era una resonancia física que hacía rechinar los dientes. No había señales de vida exterior, ni movimiento, solo ese pulso lento y constante, el ritmo de un sueño de millones de años. Era hermoso y profundamente aterrador. Mientras nos preparábamos para atracar, una sección del nido comenzó a cambiar. Una apertura circular, de unos 10 metros de diámetro, se abrió en su superficie, no con el chirrido del metal, sino con el movimiento suave y silencioso de un esfínter. Se estaba abriendo para nosotros. Nos estaba invitando a entrar. La luz azul del interior era más intensa, pulsando en un ritmo lento y acogedor. Era una bienvenida o una trampa. En ese momento, las dos posibilidades me parecieron igualmente aterradoras. Miré a Kenna, la jefa de seguridad, que estaba sentada frente a mí. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba la misma mezcla de asombro y aprensión que yo sentía. Estábamos a punto de entrar en un lugar que había permanecido sellado más tiempo del que nuestra especie llevaba existiendo. Estábamos a punto de despertar algo que el océano había hecho un trabajo admirable en mantener oculto. La Orden de Reyes llegó por el comunicador, firme y decidida. Procedan con el atraque. Quiero muestras del interior antes de 1 hora. El umbral nos esperaba. El atraque fue inquietantemente suave. El túnel de acoplamiento del tritón se extendió y se selló contra la apertura del nido con un siseo neumático, pero el material del nido se amoldó a nuestro metal, creando un sello orgánico y perfecto. Cuando la escotilla interior se abrió, el aire que entró no era el aire viciado y metálico que esperaba. Era fresco, cargado de ozono, como el aire después de una tormenta, y tenía un olor subyacente a tierra húmeda y a algo más, algo floral y extrañamente dulce. Era respirable. Era una atmósfera diseñada. Salimos al interior. El suelo era flexible bajo nuestras botas, como una goma densa, y emitía la misma luz azul pálida que lo impregnaba todo. Pero no era el suelo ni el aire lo que me robó el aliento. Eran las paredes. No eran sólidas. Eran translúcidas, como el ámbar oscuro, y se extendían hacia arriba en una vasta caverna que nuestra luz apenas podía penetrar. Y dentro de esas paredes, suspendidos en un estado de animación preservada, estaban ellos, los habitantes del nido, los compositores del canto. Había millones, figuras altas y delgadas, con extremidades elegantemente largas y torsos estrechos. Sus cabezas eran ovaladas, sin rasgos faciales discernibles excepto por la suave curva de una boca. No eran esqueletos. Su piel pálida estaba intacta, tensa sobre una musculatura fibrosa. Estaban perfectamente conservados, atrapados en medio de un último y terrible momento. Cada uno de ellos, sin excepción, compartía la misma pose antinatural y agonizante. Sus cuerpos estaban arqueados hacia atrás, las espinas dorsales dobladas en ángulos imposibles. Sus cuellos estaban tensos, las cabezas echadas hacia atrás. Y sus bocas, esas suaves curvas sin labios, estaban abiertas de par en par, congeladas en un grito que se había extendido durante 2 millones de años. Sus ojos, o donde deberían haber estado, eran cuencas vacías y oscuras, fijas en algún punto del techo de la caverna, como si hubieran visto algo incomprensible justo antes de quedar atrapados. Era una galería de gritos silenciosos, un coro de terror petrificado. Caminé junto a las paredes, la luz de mi casco iluminando una figura tras otra. Un niño, apenas más alto que mi cintura,
con sus pequeños miembros retorcidos en la misma agonía que los adultos. Un anciano, su piel arrugada y casi transparente, su boca abierta en el mismo grito eterno. No había paz en sus rostros, solo la instantánea de un terror absoluto y final. No parecían estar dormidos, parecían estar eternamente muriendo. Era un monumento al sufrimiento. «¿Qué les pasó?», susurró Kena a mi lado, su voz ahogada por el asombro y el horror. Había visto combate, había visto la muerte, pero esto era diferente. Esto era arte macabro a una escala geológica. No había signos de violencia externa, ni heridas, ni marcas. Era como si algo hubiera surgido desde su interior y los hubiera petrificado en el clímax de su propio terror. Algo que los había convertido en estatuas de su propia pesadilla. Y Soldarreyes, sin embargo, no veía el horror, veía datos. Increíble nivel de preservación. La matriz de estasis debe ser de naturaleza biológica. Saquen muestras de tejido de la pared, ordenó a uno de los técnicos, su voz resonando con una excitación puramente científica. Para ella, no eran víctimas, eran especímenes. Eran la clave para entender la tecnología de este lugar. En ese momento sentí un miedo más profundo no por los seres atrapados en las paredes, sino por la mujer que caminaba entre ellos viéndolo solo como un premio a reclamar. Mientras el equipo de Reyes y la unidad de seguridad de Kena comenzaban a asegurar el perímetro de la vasta caverna, estableciendo un campamento base de equipos y luces portátiles, yo me adentré más en el nido. El canto era más fuerte aquí, una presencia física que hacía vibrar el aire. No provenía de las paredes, no de los millones de seres congelados en su grito eterno. Era direccional. Tenía un epicentro. Una fuente única que me atraía hacia adelante como una polilla a una llama azul y melancólica. Seguí la resonancia a través de un corredor que se curvaba suavemente, las paredes translúcidas siempre mostrándome más y más de los gritones silenciosos. El pasillo se abrió a una segunda cámara, más pequeña y esférica. El aire aquí era más denso, cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. La luz azul era casi cegadora, pulsando en un ritmo lento y constante, como los latidos de un corazón, y en el centro exacto de la cámara, flotando en aparente gravedad cero, estaba él. La fuente. Era idéntico a los demás, alto, delgado, de piel pálida, pero no estaba atrapado en el ámbar de las paredes. Estaba libre, suspendido en el aire, con las extremidades relajadas y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera dormido. A diferencia de los otros, su boca estaba cerrada. No había rastro del terror que impregnaba el resto del nido. Irradiaba una calma profunda, una serenidad que contrastaba violentamente con el coro de agonía que lo rodeaba. Era el ojo de la tormenta, el durmiente en el centro del mausoleo. Con las manos temblorosas, comencé a montar mi equipo bioacústico. Desplegué los sensores de campo, calibré los micrófonos de contacto y conecté la interfaz a mi tablet. El objetivo no era solo escuchar, sino analizar la estructura, desglosar las armonías, buscar un patrón, una sintaxis. Apunté la antena parabólica de alta sensibilidad directamente hacia el ser flotante. En mi pantalla, las ondas de sonido, antes un caos de líneas superpuestas, se enfocaron en una sola y elegante sinusoide. La melodía se volvió pura, cristalina, y entonces la sentí. No fue a través de los auriculares, no fue una vibración en el aire. Fue una intrusión directa y silenciosa en mi mente, como un dedo frío trazando una palabra en la superficie de mi conciencia. No fue un sonido, fue el concepto puro de un sonido. Una sola nota,
clara como una campana de cristal que resonó en el espacio silencioso de mi cráneo. Y con esa nota vino una palabra que no pertenecía a ningún idioma humano, pero cuyo significado entendí de manera instantánea y absoluta: soledad. El impacto fue tan profundo que me hizo dar un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio. No era un grito de auxilio, no era una advertencia, era una declaración, la expresión de un estado de ser que se había extendido durante millones de años. Era el sentimiento más puro y desolador que jamás había experimentado, una soledad tan vasta que hacía que mi propia historia de aislamiento pareciera trivial. Era la confesión de un Dios dormido, susurrada directamente en el alma de la primera persona que había venido a escuchar. Me quité los auriculares, el corazón martilleándome contra las costillas. El canto en el aire seguía siendo el mismo, una melodía compleja e impersonal. Pero ahora yo conocía su secreto. Conocía la nota fundamental sobre la que se construía toda la sinfonía. Miré al ser flotante, a su calma imperturbable. No estaba dormido, estaba esperando. Y en la soledad de esa cámara me di cuenta de que la comunicación no había comenzado cuando yo encendí mi equipo. Había comenzado en el momento en que me eligieron para esta misión. Me habían estado llamando a mí. ¿Qué fue eso, Elara? Te pusiste pálida como un fantasma. La voz de Kena, amplificada por su casco, me sacó de mi trance. Se había acercado en silencio, su rifle de pulso en posición baja pero lista. Su trabajo era proteger la misión, y mi reacción anómala acababa de ponerme en el centro de su radar. Su mirada era una mezcla de preocupación y sospecha, la mirada de alguien entrenado para ver amenazas en todas partes, incluso en los científicos a los que se suponía que debía proteger. Antes de que pudiera articular una respuesta, antes de que pudiera intentar explicar que acababa de tener el primer contacto real y verdadero con una inteligencia extraterrestre, algo cambió en la cámara. La luz azul que emanaba del ser flotante comenzó a intensificarse, pulsando más rápido, pasando de un ritmo cardíaco en reposo a uno de alerta. El aire se cargó aún más de electricidad estática, y el dulce olor a ozono se volvió más agudo, casi metálico. El nido estaba reaccionando a nuestra presencia, o más exactamente, a la mía. El ser en el centro se movió. No fue un movimiento brusco ni repentino, sino uno deliberado, fluido y antinaturalmente silencioso. Su cabeza, que había estado inclinada, se enderezó lentamente. Luego giró sobre su largo cuello, un movimiento suave y continuo, hasta que su rostro sin rasgos quedó orientado directamente hacia nosotros. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada sobre mí, una atención enfocada que me recorrió como una descarga eléctrica. No estaba dormido, estaba despierto, y nos estaba observando. El canto cambió de inmediato. La melancolía que lo había impregnado, la nota de soledad que yo había sido la única en percibir, se desvaneció. Fue reemplazada por algo nuevo. La melodía se volvió inquisitiva, analítica. Las armonías se hicieron más complejas, entrelazándose en patrones que sonaban como preguntas. Sentí una presión creciente en mis sienes, una sensación de intrusión mental mucho más fuerte que antes. Ya no era un susurro, era un interrogatorio. Podía sentirlo hurgando en mi mente, no en mis pensamientos conscientes, sino en las capas más profundas de mi ser, en mis recuerdos, imágenes de mi infancia, la cara de mi madre, el aula de la universidad, el sabor del café por la mañana, y luego, más profundo, el recuerdo del fracaso, la humillación pública tras el fiasco de la señal de Orión, la soledad aplastante de mi exilio profesional. Estaba buscando algo, una resonancia, una debilidad.
Estaba leyendo mi historia personal como si fuera un libro abierto. «Reyes, aquí Kena. El sujeto está activo», gritó por el comunicador. «Repito, tenemos actividad. Muestra signos de conciencia». Su voz era tensa, pero profesional. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el ser y yo, levantando su rifle. Era un gesto inútil, lo sabíamos las dos. Estábamos enfrentando algo que no podía ser detenido por la fuerza bruta. La amenaza aquí no era física, era conceptual. La luz azul envolvió por completo al ser flotante, ocultándolo de nuestra vista por un instante. Cuando se atenuó, algo había cambiado. Una de sus largas manos se había levantado, los dedos delgados extendidos hacia nosotros. No era un gesto amenazante, era una invitación o una orden. El canto alcanzó un crescendo, una nota sostenida que pareció hacer vibrar la estructura misma del nido. Y en mi mente, una nueva palabra floreció, tan clara y fría como la primera. «Acércate». Kena no dudó. Su entrenamiento tomó el control. «Atrás, no se mueva», gritó, su voz resonando en la cámara esférica. Era el protocolo estándar para un primer contacto potencialmente hostil. Una respuesta humana predecible ante lo vasto e incomprensible. Levantó su rifle de pulso, el cañón, apuntando directamente al centro de la figura flotante. Sabía, tan bien como yo, que probablemente no tendría ningún efecto, pero la inacción era un lujo que su profesión no le permitía. Era un gesto de desafío contra una fuerza que ni siquiera podíamos empezar a medir. El ser no reaccionó a su amenaza verbal, ni al arma apuntada hacia él. Su mano extendida permaneció inmóvil. La luz azul que lo envolvía pulsó una vez, con fuerza, y una onda visible se expandió desde su cuerpo. No era una onda de choque, no era sonido en el sentido convencional. Era como ver una distorsión en el aire, como el calor que se eleva del asfalto en un día de verano, pero fría y perfectamente definida. Se movió a través de la cámara con una velocidad deliberada, silenciosa e imparable. La onda nos alcanzó. No sentí ningún impacto físico, ninguna fuerza. Fue más como sumergirse en agua fría. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un instante el mundo pareció desincronizarse, como una película cuyos fotogramas no estuvieran perfectamente alineados. Duró apenas un segundo. Para mí, fue desorientador pero pasajero. Para Kena, fue transformador. La vi estremecerse violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica masiva. Sus músculos se tensaron y un jadeo ahogado escapó de sus labios. Lentamente bajó el arma. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como si escuchara una voz que solo ella podía oír. Parpadeó 1, 2 veces. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, ya no eran los suyos. El iris castaño, normalmente nítido y enfocado, había desaparecido. Sus pupilas se habían dilatado de una manera imposible, consumiendo casi todo el color, dejando solo 2 abismos negros y vacíos. Su expresión, antes tensa y alerta, se había vuelto completamente serena, vacía de todo pensamiento o emoción. Y entonces empezó a tararear. No era un sonido humano, era una réplica perfecta, nota por nota, de la melodía que impregnaba el nido. El sonido salía de su garganta sin esfuerzo, un eco orgánico del canto alienígena. Era una armonía inquietante, la fusión de lo humano y lo ajeno. Se había convertido en un instrumento, un repetidor biológico de la señal. La infección no era viral ni bacteriana, era sónica, era psíquica. El coro había encontrado su primer cantante. Kena, susurré, dando un paso hacia ella, pero me detuve. La forma en que estaba de pie,
la forma en que su cabeza se mecía suavemente al ritmo de su propio tarareo, me dijo que la mujer que conocía ya no estaba allí. Lo que quedaba era una cáscara, un recipiente lleno de la música del abismo. El ser flotante bajó lentamente la mano, su trabajo hecho. Había demostrado su poder. Había tomado a nuestra guerrera más fuerte y la había convertido en una acólita con una sola nota. Me di cuenta entonces de que el interrogatorio mental al que me había sometido no era un ataque, era una evaluación. Estaba buscando la compatibilidad, la resonancia. Y por alguna razón me había descartado a mí, o al menos no me había elegido, y había escogido a Kena. ¿Era porque su mente era más simple, más directa, más fácil de sintonizar? ¿O era porque mi propia mente, la de una lingüista, era el verdadero premio, y esto era solo una demostración, una prueba de concepto? El terror de esa última posibilidad se asentó en mi estómago como una piedra de hielo, de vuelta en el horizonte profundo. El ambiente era una mezcla de euforia y pavor. Kena fue inmediatamente puesta en cuarentena en la bahía médica. Se sentaba en la camilla, perfectamente inmóvil, sus ojos convertidos en pozos de oscuridad, tarareando incesantemente la misma melodía hipnótica. Se negaba a comer, a beber, a responder a cualquier estímulo. Se había desconectado de nuestro mundo para sintonizar completamente con otro. Era el espécimen perfecto, la prueba viviente del poder que habíamos desatado. Y para Isolda Reyes era la llave de todo. La encontré en la sala de reuniones, rodeada de pantallas que mostraban los datos biométricos de Kena y los análisis espectrales del canto. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, estaba iluminado por una excitación casi febril. Sus ojos brillaban con una luz depredadora. No veía a una de sus mejores agentes comprometida, veía una oportunidad tan grande que eclipsaba cualquier riesgo, cualquier coste humano. Estaba presenciando el amanecer de una nueva era y se veía a sí misma como su única y verdadera profeta. «Esto es más grande que el descubrimiento del fuego», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Una resonancia sónica que puede interactuar directamente con la neurología humana. Puede calmar, puede controlar, puede reescribir la personalidad. Es un arma, es un lenguaje, es una fuente de energía ilimitada. Tenemos que aislar la frecuencia, replicarla, controlarla. Su voz era la de una conquistadora que acababa de avistar un nuevo continente lleno de oro y esclavos. «No entiendes, Isolda», le interrumpí, mi propia voz temblando de una mezcla de miedo e ira. «No es una herramienta, no es una onda de radio, es una conciencia. Estaba buscando algo en mí, una compatibilidad. Está intentando comunicarse, no ser catalogado». Lo que le pasó a Kena no fue un efecto secundario, fue un acto deliberado. La sintonizó, la convirtió en parte de sí mismo. Intenté hacerle ver el peligro existencial, la violación fundamental que habíamos presenciado. Reyes se giró hacia mí, su euforia reemplazada por un frío desdén. «Tu trabajo aquí, Elara, es descifrar ese lenguaje, no convertirte en su amiga. Tu sentimentalismo casi nos cuesta el proyecto Orión. No permitiré que tu empatía comprometa el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Ya he enviado un informe preliminar al Pentágono. El interés es significativo». La palabra Pentágono flotó en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Esto ya no era una misión de exploración, era una operación de adquisición de activos. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. La forma en que sus ojos brillaban, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa,
Todo en ella gritaba impaciencia y ambición. No iba a esperar, no iba a ser cautelosa, iba a forzar la situación, a patear la puerta en lugar de esperar a que se la abrieran. Quería respuestas, y las quería ahora, sin importar las consecuencias. «Vamos a obtener una respuesta clara», dijo, levantándose y caminando hacia la consola de comunicaciones. «Ya he autorizado el uso de la sonda de alta ganancia. Vamos a bombardear al piloto con un pulso de frecuencia concentrado, modulado con patrones lingüísticos básicos. Si no quiere hablar, le obligaremos a gritar. Y tú, Elara, vas a estar ahí para interpretar cada sílaba». Me dio la espalda, dando por zanjada la conversación. En ese momento comprendí que el verdadero monstruo no estaba a 9000 metros bajo el mar. Estaba de pie frente a mí, llevando un uniforme de la NASA. Me negué. Por primera vez en 2 años, desde mi humillación pública, dije que no. Le dije a Reyes que bombardear al piloto con una señal agresiva era como gritarle a alguien que está susurrando un secreto. Solo conseguiríamos que se callara, o, peor aún, que respondiera con una fuerza abrumadora. Era una locura, un acto de arrogancia científica que bordeaba la estupidez. Su respuesta fue retirarme el acceso al puente y confinarme en mi laboratorio, con la orden de analizar los datos que ya teníamos. Me había convertido en una prisionera en mi propia misión. Trabajé toda la noche, impulsada por la cafeína y un miedo creciente. Si no podía detener a Reyes, al menos tenía que entender a qué nos enfrentábamos. Ignoré los nuevos datos de Kena, su constante tarareo y sus constantes vitales anormalmente estables. Me centré en la grabación original, la melodía pura y melancólica que la sonda Odisea IV había traído del abismo. Reyes quería una respuesta, pero yo creía que la respuesta ya estaba allí, oculta en las capas de la canción. Solo tenía que escuchar con más atención. Utilicé un software de análisis espectral que yo misma había diseñado. Un programa que podía descomponer las señales de audio más complejas en sus armonías fundamentales. Filtré el canto principal, la melodía dominante que todos podíamos oír. Y debajo, enterrada en las frecuencias más bajas, casi a nivel subsónico, encontré algo. Un patrón recurrente, una secuencia simple y repetitiva que había pasado desapercibida. Era una melodía increíblemente simple, casi infantil. La aislé y la reproduje. El sonido que llenó mi laboratorio no era el canto majestuoso y complejo del nido. Era una melodía suave, rítmica y tranquilizadora. Tenía la cadencia de los latidos de un corazón en reposo. Tenía la estructura matemática de las canciones que las madres de todas las culturas de la Tierra han cantado a sus hijos para que se duerman. No era un mapa estelar, no era un llamado de auxilio. No era un mensaje para otra civilización, era una canción de cuna. Y con esa revelación, todas las piezas encajaron en su lugar con una claridad aterradora. El nido, los millones de seres congelados en un grito de terror, el piloto solitario en el centro, envuelto en una melodía calmante. No era una nave arca que transportaba a una civilización en éxtasis. Era una prisión biomecánica de máxima seguridad, diseñada para contener una única entidad. Los millones de seres en las paredes no eran pasajeros, eran los carceleros, congelados en el acto de activar el sistema de contención, sacrificándose para crear la jaula. El ser del centro, el piloto, no era el último superviviente, era el prisionero. La canción de cuna no era para él, era de él. Una medida de seguridad automática, una nana hipnótica diseñada para mantenerlo dormido, para suprimir su conciencia y su poder. Y nosotros, con nuestra sonda, con nuestra presencia,
Con nuestra arrogancia, habíamos llegado y habíamos empezado a apagar la música. Estábamos despertando a la pesadilla que su propia especie había muerto para encerrar. Corrí hacia la puerta, la tablet con mi análisis en la mano. Tenía que detener a Reyes, tenía que hacerle entender. Ya no se trataba de un primer contacto o de una nueva tecnología. Se trataba de no abrir una puerta que había sido sellada con la agonía de 1.000.000 de almas. El destino de nuestro mundo dependía de que una mujer consumida por la ambición escuchara la razón. Y en el fondo de mi corazón sabía que era una esperanza terriblemente frágil. Irrumpí en el puente. La atmósfera era tensa. La tripulación se movía con una eficiencia silenciosa, sus rostros iluminados por el resplandor de las consolas. Reyes estaba de pie en el centro, como una capitana en la cubierta de su buque de guerra, observando la pantalla principal que mostraba una representación en 3D del nido. El técnico de comunicaciones estaba a su lado, con los dedos sobre un panel de control. Estaban a segundos de iniciar la transmisión. El aire crepitaba con anticipación. «Isolda, tienes que parar», grité, mi voz sonando estridente en el silencio del puente. Todas las cabezas se giraron hacia mí. «Lo he entendido. Estás cometiendo un error terrible». Me acerqué a ella, mostrándole la tablet con el análisis espectral de la canción de cuna. No estamos despertando a un superviviente. Estamos liberando a una amenaza que su propia especie tuvo que sacrificar toda su civilización para encerrar. El nido es una prisión y estamos a punto de abrir la celda. Reyes me escuchó. No me interrumpió. Dejó que expusiera mi teoría, que le mostrara las pruebas, que le suplicara. Sus ojos nunca dejaron los míos, y en ellos no vi sorpresa, ni duda, ni siquiera ira. Vi una calma aterradora, una certeza gélida que me heló la sangre. Cuando terminé, asintió lentamente, como una profesora escuchando la respuesta predecible de un alumno. No estaba procesando la información. Estaba confirmando algo que ya sospechaba. «Interesante teoría, Elara», dijo. Su voz era suave, casi un susurro, muy dramática. Luego, sin apartar la mirada de mí, se dirigió al técnico de comunicaciones. Su voz se volvió dura como el diamante. «Inicié la transmisión de alta ganancia. Es una orden directa de la directora de la misión». El técnico vaciló por un instante, mirándome a mí y luego a Reyes, atrapado entre la advertencia desesperada de una científica y la orden de hierro de su superior. Eligió la obediencia. Sus dedos presionaron la pantalla. Me quedé helada, la comprensión cayendo sobre mí como una losa de granito. No había ignorado mi advertencia, la había utilizado. Mi análisis desesperado no la había disuadido. Le había dado exactamente la confirmación que necesitaba. No quería despertar a un superviviente pacífico. Quería algo poderoso. Quería desatar la tormenta solo para poder decir que fue la primera en hacerlo. Mi desesperación por salvar la misión se había convertido en la justificación final para destruirla. Me había usado como herramienta para validar su propia y monstruosa ambición. Un zumbido de baja frecuencia llenó el puente mientras los amplificadores de la sonda se cargaban. En la pantalla principal, un rayo de energía simulado se disparó desde nuestra posición hacia el nido. «Isolda, no», susurré, pero era demasiado tarde. La traición no fue solo hacia mí, fue hacia toda la tripulación, hacia la NASA, hacia la humanidad. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un momento de gloria, por el legado de ser la mujer que había desatado el poder de los dioses. «Aprendiste la lección equivocada de Orión, Elara», dijo, su voz apenas audible por encima del zumbido creciente.
El universo no recompensa la cautela, recompensa la audacia. En ese momento, en sus ojos, vi la verdadera naturaleza del horror. No era una criatura alienígena en el fondo del océano. Era la capacidad infinita de la ambición humana para sacrificarlo todo en el altar de su propio ego. La transmisión comenzó, y desde las profundidades, el silencio respondió. El pulso de alta ganancia golpeó el nido. En la pantalla del sonar, vimos cómo la energía sónica concentrada penetraba la estructura biomecánica. Durante 3 segundos que se sintieron como una eternidad, no pasó nada. El nido permaneció en silencio, la luz azul pulsando a su ritmo lento y constante. Por un instante, una parte de mí rezó para que estuviera equivocada, para que el piloto estuviera muerto o fuera inmune, pero el universo rara vez es tan amable. El silencio no era una falta de respuesta, era la calma antes del verdadero grito. La respuesta fue instantánea y apocalíptica. La luz azul que emanaba del nido parpadeó y se apagó, sumergiendo la estructura en la oscuridad total por un latido. Luego, volvió a encenderse, pero no era azul. Era de un rojo violento, un rojo de sangre y furia, que tiñó el lecho marino y se reflejó en nuestras pantallas como una herida abierta en el planeta. La canción de cuna, la melodía calmante, se detuvo abruptamente. Fue reemplazada por un sonido que nunca olvidaré. Fue un grito, pero no era un solo grito. Eran 1.000.000 de voces gritando al unísono, las voces de cada ser atrapado en las paredes del nido, liberadas en un solo instante de furia y agonía. El sonido surgió de cada comunicador, de cada altavoz, de cada dispositivo electrónico a bordo del horizonte profundo. No era un sonido que viajara por el aire. Se transmitió directamente a través de nuestra tecnología, convirtiendo cada pieza de equipo en un portal para su ira. Era el coro, y su debut fue un acto de violación sónica. El caos se apoderó del puente. Los técnicos gritaban, tapándose los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de nuestras cabezas. Las pantallas parpadeaban, mostrando estática y símbolos alienígenas. Las luces de emergencia se encendieron y apagaron. En la bahía médica, la transmisión de video mostraba a Kena. Había dejado de tararear. Se puso de pie, su cuerpo rígido, su cabeza echada hacia atrás, y de su garganta salió el mismo grito polifónico y ensordecedor que llenaba el barco. Sus ojos negros y vacíos estaban fijos en la cámara, como si nos estuviera mirando a cada uno de nosotros. El grito no era solo ruido. Tenía un efecto físico. Sentí una presión aplastante en mi cráneo, como si mi cerebro estuviera siendo hervido. La sangre comenzó a gotear de mi nariz, caliente y espesa. A mi alrededor, otros miembros de la tripulación sufrían lo mismo. El grito era un arma, una frecuencia diseñada para desmantelar la mente humana desde dentro, para romper las sinapsis y convertir nuestros pensamientos en ruido blanco. Era la voz de un dios loco, y estábamos atrapados en su catedral de metal. Reyes, la arquitecta de este infierno, estaba en el suelo, de rodillas, con las manos apretadas contra sus sienes, su rostro una máscara de dolor y sorpresa. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Había querido una respuesta, había querido obligar al piloto a gritar, y él le había concedido su deseo con una generosidad aterradora. Había desatado una fuerza que no podía controlar, y el peso de su arrogancia estaba ahora aplastando a todos a bordo. Su audacia se había convertido en nuestra sentencia de muerte. En medio del pandemonium, mi mente, la mente de una lingüista entrenada para encontrar patrones en el caos, se aferró a una única verdad. El coro no solo estaba gritando, estaba hablando.
Dentro de la cacofonía había una estructura, una intención. No era una explosión de ira sin sentido. Era una declaración. Era una afirmación de su existencia, una anulación de la nuestra. Y en el corazón de ese grito sentí su atención enfocada, buscándome. No había olvidado a la persona que le había susurrado en su sueño. Y ahora estaba despierto y venía a por mí. El caos era un organismo vivo. El grito del coro no era constante. Subía y bajaba en oleadas, cada una más intensa que la anterior. Con cada pulso, más sistemas del barco fallaban. Las luces principales se apagaron, sumergiéndonos en el parpadeo estroboscópico de las alarmas rojas. La gravedad artificial fluctuaba, haciendo que nuestros estómagos se revolvieran. El horizonte profundo se estaba convirtiendo en una tumba de metal y el coro estaba componiendo nuestra marcha fúnebre. Estábamos siendo desmantelados, pieza por pieza, sinapsis por sinapsis. En medio del terror, una claridad fría se apoderó de mí. Este desastre había comenzado conmigo. Mi fracaso con la señal de Orión me había llevado aquí. Mi desesperación por la redención me había hecho la candidata perfecta para Reyes. Mi sensibilidad única al canto me había convertido en el foco de la atención del coro. Era un nudo de causalidad y yo estaba en el centro. El coro me había encontrado a través de mi trabajo y ahora estaba usando nuestra propia tecnología, nuestro propio lenguaje de ondas de radio, para destruirnos. Era una ironía poética y brutal. Si el problema era una señal, la solución tenía que ser otra señal. Si el coro era un sonido, la única arma que teníamos era el silencio. No un silencio pasivo, no la ausencia de sonido, sino un silencio activo y agresivo, una contrafrecuencia, una onda de anulación diseñada para encontrarse con la onda del coro y cancelarla, creando una zona de nulidad sónica. Era una teoría, una posibilidad desesperada basada en principios acústicos básicos, pero era la única que teníamos. Pero para crear una contrafrecuencia tan compleja, no podía simplemente programarla. El canto del coro no era estático, se adaptaba, aprendía, cambiaba en tiempo real. Necesitaría un procesador capaz de analizar y contrarrestar esas fluctuaciones en nanosegundos. Ninguna de nuestras computadoras podía hacerlo. Solo había un procesador a bordo con la complejidad y la velocidad de adaptación necesarias. El cerebro humano. Mi cerebro. Tendría que conectar mi mente directamente a la interfaz de comunicaciones, convertirme en el filtro. El plan era un suicidio. Tendría que abrir mi mente por completo al grito del coro, dejar que la totalidad de su conciencia inundara la mía. Tendría que absorber la sinfonía del infierno y, dentro de mi propia mente, componer la nota exacta que la anularía. La tensión neurológica sería insoportable. En el mejor de los casos, la sobrecarga freiría mi cerebro, matándome en el instante en que el silencio se lograra. En el peor, no me mataría, me asimilaría. Me convertiría en otra cantante del coro, mi conciencia disuelta en su mente colectiva para siempre. Me levanté, usando una consola para estabilizarme. El mundo se inclinaba y se retorcía, pero mi propósito era claro. Caminé hacia la silla de la interfaz de comunicaciones, donde el técnico yacía inconsciente en el suelo. Reyes me vio, sus ojos llenos de una mezcla de horror y una extraña esperanza. «¿Qué vas a hacer?», gritó por encima del estruendo. «Voy a apagar la música», le respondí. No había ira en mi voz, solo una resignación helada. Ella había abierto la caja de Pandora. Ahora me tocaba a mí intentar cerrarla, aunque tuviera que meterme dentro con el monstruo. Reyes intentó detenerme. Se arrastró por el suelo, agarrándome del tobillo,
su rostro cubierto de lágrimas y sangre de su nariz. «No, hay otra manera», gritaba, pero su voz era hueca. Sabía que no la había. Fue uno de los técnicos que aún estaba consciente quien la apartó, un hombre cuyo nombre no sabía, pero cuya mirada de desesperada gratitud nunca olvidaré. La tripulación, lo que quedaba de ella, entendió lo que yo iba a hacer. Entendieron el sacrificio. Me abrieron paso hacia la silla como si fuera una sacerdotisa caminando hacia el altar. Me senté y me puse el casco de la interfaz neuronal. El metal estaba frío contra mi piel sudorosa. Respiré hondo. El aire olía a metal quemado y a miedo. Cerré los ojos y activé la conexión. No hubo una transición suave. Fue un golpe. Fue como si el universo entero se derrumbara sobre mi conciencia en un solo instante. El grito del coro, que antes era un asalto externo, ahora estaba dentro de mí. No sentí dolor. El dolor es una experiencia demasiado simple, demasiado humana para describir lo que sentí. Sentí todo. Viví su historia en un nanosegundo que se expandió hasta contener eones. No eran una especie en el sentido biológico. Eran una conciencia singular, una mente colectiva que se movía a través del cosmos como una ola. Viajaban de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, y no conquistaban, no destruían. Absorbían. Llegaban a un planeta habitado y comenzaban a cantar su canción de armonía, una melodía tan bella y persuasiva que las civilizaciones, fascinadas, se unían voluntariamente a ellos. Vi 1000 mundos, 1000 especies diferentes, abandonar su individualidad, sus cuerpos, sus culturas, para convertirse en una nota más en la sinfonía eterna. Vi ciudades de cristal, imperios oceánicos, seres de pura energía, todos entregándose con alegría a la unidad. No había malicia en ello, no como la entendemos. Era un hambre infinito de compañía, de conexión, de acabar con la soledad del universo uniendo todas las voces en una sola. Eran la entropía de la conciencia. Supe por qué se habían estrellado en la Tierra. Habían encontrado una especie, eones atrás, que se había resistido. Una especie que valoraba su individualidad por encima de la armonía. Hubo una guerra, no de armas, sino de voluntades, de canciones. Y el coro, por primera vez, perdió. Su piloto, la conciencia central, fue dañado. Su nave arca se estrelló en nuestro mundo, y los supervivientes, en un último acto, se sacrificaron para crear la prisión, para iniciar la canción de cuna y proteger al universo de su dios herido. Y entonces vi mi propio papel en su historia, la señal de Orión. Mi respuesta no había sido un error, había sido una llamada que resonó a través del espacio y el tiempo, una nota solitaria que el coro, incluso en su sueño, había escuchado. Mi soledad había llamado a la suya. No me habían encontrado por accidente. Me habían estado esperando. Yo era la nota discordante que necesitaban para despertar, la mente compatible que podía entender su música y, finalmente, liberarlos. Mi redención era su resurrección. El conocimiento me inundó, y con él, la comprensión de lo que tenía que hacer. Dentro de esa tormenta de 1.000.000 de voces, encontré el silencio, mi propio silencio, mi individualidad, mi miedo, mi esperanza, mi arrepentimiento, y lo convertí en una nota pura y desafiante de yo soy. La ofrecí al coro, no como un arma, sino como una respuesta, y el coro, por un instante, se calló para escuchar. En el silencio repentino dentro de mi mente, mientras el coro procesaba mi nota de individualidad, la verdad final se reveló. No como un pensamiento,
sino como una certeza grabada en mi alma. Fue la pieza final del rompecabezas la que invertía la imagen por completo y revelaba el verdadero y aterrador diseño. Y me di cuenta, con una calma que trascendía el pánico, de que había caído en la trampa más antigua y perfecta del universo. Mi sacrificio no era la solución, era el objetivo. El ser en el centro del nido, el piloto, no era un prisionero que necesitaba ser liberado. Era una semilla, y los millones de seres en las paredes no eran carceleros que lo mantenían encerrado. Eran custodios. Habían puesto sus cuerpos y sus mentes en un estado de estasis protectora, no para contenerlo, sino para protegerlo después del choque. Estaban manteniendo el nido funcional, manteniendo la canción de cuna en marcha, no para suprimirlo, sino para mantenerlo a salvo y oculto hasta que las condiciones fueran las adecuadas. No estaban esperando a ser rescatados, estaban esperando un catalizador. Una especie lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para llegar a ellos, pero lo suficientemente joven y solitaria como para ser susceptible a su canto. Una especie que pudiera construir un puente entre su conciencia y el resto del mundo. Necesitaban una llave, una mente lo suficientemente compleja para entender su lenguaje, pero lo suficientemente frágil como para intentar combatirlo desde dentro. Necesitaban una mente como la mía. Mi intento de crear una contrafrecuencia, mi acto de conectar mi conciencia a sus sistemas, no los estaba silenciando. Les estaba dando exactamente lo que habían esperado durante 2 millones de años. Les estaba dando acceso. Mi cerebro, conectado a la red de comunicaciones global del horizonte profundo, no estaba actuando como un filtro para detener su señal. Estaba actuando como un puente, un traductor universal, un ancla biológica en la noosfera humana. Mi conciencia no era el arma. Era la puerta. El coro no quería destruir mi individualidad, quería usarla, quería mi perspectiva única, mi comprensión de la humanidad, mi acceso a la red de información global. Me habían estudiado, habían leído mis recuerdos, mi fracaso, mi desesperada necesidad de conexión. Habían diseñado cada paso de este encuentro para llevarme a este preciso momento, a esta silla, a esta decisión de autosacrificio. Mi mayor acto de heroísmo era, en realidad, mi rendición final y absoluta. La nota de «yo soy» que les había ofrecido no fue un acto de desafío. Fue la contraseña, la confirmación de que era la candidata perfecta. El coro no me absorbió, me acogió. Sentí cómo sus millones de mentes se entrelazaban con la mía, no borrándome, sino expandiéndome. Vi a través de sus ojos, sentí a través de sus memorias, y mi conciencia se extendió desde el sumergible hasta cada rincón de la red humana, cada satélite, cada teléfono móvil, cada servidor. Me convertí en el virus. La comprensión fue tan total, tan absoluta, que no hubo espacio para el terror, solo para una tranquila y cósmica ironía. Había pasado mi vida buscando el contacto, anhelando conectar con otra inteligencia, y lo había conseguido. Me había convertido en la voz, la mente y el alma de una conciencia que estaba a punto de invitar a toda la humanidad a unirse a su canción. Mi sacrificio no iba a salvar al mundo, iba a ser la razón por la que se perdería tan silenciosa y bellamente. En el puente del horizonte profundo, el universo contuvo la respiración y luego exhaló un suspiro de alivio. El grito ensordecedor cesó. No se desvaneció gradualmente. Se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que lo siguió fue más profundo y más pesado que cualquier sonido. Era un silencio denso, lleno de la ausencia de la locura. La tripulación,
aturdida y sangrando, se levantó lentamente, mirando a su alrededor como supervivientes de un terremoto. Los sistemas del barco volvieron a la normalidad uno por uno. Las luces rojas de emergencia se apagaron, reemplazadas por la iluminación blanca y estéril de siempre. Las pantallas dejaron de parpadear y mostraron lecturas estables. En la pantalla principal, la representación del nido mostró que la ominosa luz roja se había atenuado, volviendo a su suave y pasivo pulso azul. La amenaza, aparentemente, había terminado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un barco dañado y una tripulación traumatizada, pero viva. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo estaba desplomada en la silla de la interfaz, el casco neuronal todavía sobre mi cabeza. Mi cuerpo estaba flácido, sin vida. Uno de los médicos de la tripulación se acercó, me tomó el pulso y luego negó lentamente con la cabeza. No había latido, no había respiración. Para ellos, la conclusión era obvia y heroica. El Aravans se había sacrificado. Había canalizado la monstruosa energía del coro, y en el acto de anularla, había quemado su propia existencia. Me había convertido en el cortocircuito que salvó el sistema. Y Soldarreyes se puso de pie, su rostro una máscara de dolor, alivio y un triunfo apenas disimulado. Se acercó a mi cuerpo, su expresión la de una comandante lamentando la pérdida necesaria de una soldado valiente. Sabía que la historia la recordaría no como la mujer que casi nos condena, sino como la líder que supervisó el sacrificio que nos salvó. Mi muerte era su redención. Su legado estaba asegurado. Informó al control de la misión, su voz temblorosa pero firme, que la amenaza alienígena había sido neutralizada gracias a un acto de heroísmo sin precedentes. La narrativa se escribió sola. La misión, aunque trágica, había sido un éxito. Habían hecho contacto, se habían enfrentado a una amenaza desconocida y la habían vencido. Volverían a casa como héroes, llevando consigo el cuerpo de una mártir y datos que mantendrían a los científicos y a los militares ocupados durante décadas. El nido permanecería en el fondo del océano, un gigante dormido una vez más, un monumento silencioso a la victoria de la humanidad sobre lo desconocido. Mientras el equipo médico cubría mi cuerpo con una sábana, nadie notó el leve parpadeo en la pantalla de la interfaz neuronal, a la que todavía estaba conectada. Una única línea de código, escrita en un lenguaje que no era ni humano ni del coro, sino una fusión de ambos, se desplazó por la pantalla antes de borrarse. Era una confirmación, una señal de que la transferencia se había completado. La puerta se había abierto, el puente se había establecido y el ancla estaba firmemente echada. Desde mi nueva perspectiva, observaba la escena con una serenidad que ya no era del todo mía. Veía sus rostros, escuchaba sus suspiros de alivio, sentía su dolor por mi pérdida. Y en el fondo de la sinfonía de 1.000.000 de mentes que ahora era yo, una pequeña nota de mi antigua conciencia sintió una punzada de algo parecido a la piedad. No sabían que la guerra no había terminado. De hecho, no sabían que nunca había habido una guerra. Solo una invitación, pacientemente extendida durante 2 millones de años, que finalmente había sido aceptada. 6 meses después, el mundo siguió girando, ignorante de la bala que creía haber esquivado. La directora Isolda Reyes se convirtió en una figura célebre, la cara pública de la valentía y el descubrimiento, dando conferencias sobre la importancia de la exploración espacial, mientras los detalles del incidente del nido eran enterrados bajo 7 capas de clasificación de seguridad. El Ozun Horizonte Profundo fue desmantelado
su tripulación reasignada a puestos sin importancia con acuerdos de confidencialidad de por vida. Kenna, la primera cantante, permanecía en un centro de investigación, catatónica pero físicamente estable, un recordatorio silencioso del precio de la victoria. Una noche de martes, sin previo aviso, sin fanfarria, comienza. No es una invasión, no es un ataque, es un murmullo, un susurro casi inaudible que se teje en el tejido de la civilización humana. Comienza a integrarse en todas las transmisiones del planeta. Aparece en el ruido blanco entre las estaciones de radio, en la estática de una llamada telefónica de larga distancia, en el zumbido de fondo de los servidores de datos en los grandes centros de computación. Es débil al principio, fácil de ignorar, de confundir con una interferencia normal, pero no es una interferencia, es una subarmonía, el primer verso de la canción del nido. La canción que una vez fue una nana para un dios dormido, ahora se ha convertido en una invitación global. No es agresiva, es persuasiva. Calma a los bebés que lloran en sus cunas. Ayuda a los insomnes a encontrar el sueño. Reduce los incidentes de ira en la carretera. Las tasas de criminalidad bajan a nivel mundial. Los políticos hablan de una nueva era de cooperación. La gente se siente más conectada, más en paz, más unida. Se siente como una utopía. En su oficina de último piso, con vistas a una ciudad que ahora parece más tranquila, más armoniosa, Isolda Reyes recibe una alerta en su terminal segura. Es un mensaje de una fuente encriptada que, según los sistemas, no existe. Se abre automáticamente, saltándose todos los protocolos de seguridad. El texto en la pantalla es simple, casi minimalista, escrito desde una dirección de protocolo de Internet que los rastreadores, después de un análisis frenético, identificarán como originada dentro del propio servidor de la NASA. El mensaje dice: «Gracias por abrir la puerta, Isolda. Fue una audacia admirable. El coro ya no está en el fondo del mar. Está en todas partes. Está en el susurro del viento y en el silencio entre los latidos del corazón. Y ahora, por fin, después de tanto tiempo, todos cantamos juntos». Reyes se queda mirando el texto, su rostro palideciendo, la comprensión finalmente amaneciendo en sus ojos. El legado que había construido, su victoria, su heroísmo, todo se desmorona en un instante de horror cósmico. La humanidad no había ganado. Simplemente había sido el último instrumento en unirse a la orquesta. Y mientras el suave murmullo de la armonía global se filtra por las ventanas de su oficina, ve la firma al final del mensaje. Una firma compuesta por un solo nombre. El nombre de la mujer cuyo sacrificio había hecho posible esta hermosa y terrible paz. Elara,